esta noche quiero empezar con esto. Hoy en día yo le doy gracias a Dios por estas conferencias de familia, porque realmente existe una crisis silenciosa en el matrimonio. Y cuando digo silenciosa es porque muchas veces lo hay, pero nadie lo dice, nadie lo expone, porque muchas veces, como ayer compartía el contexto sobre el cual fue escrita la palabra que me tocó el día de ayer compartir, la reputación no permite que muchas veces nosotros nos podamos abrir a decir, y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua donde sí hay problemas, para cualquiera sea el problema que tú estés pasando en tu matrimonio y en tu familia. Entonces vivimos en la generación más conectada en la historia que nunca, pero también en una de las más solitarias que tenemos. Mucha gente hoy en día se han elevado las estadísticas de cómo la gente se siente tan solitaria. Mucha gente buscan consejeros, psicólogos para que puedan descargar su soledad, porque la independencia del pecado del hombre ha traído como consecuencia estas cosas, que ahora cada uno de nosotros podamos vivir aún dentro del matrimonio de una manera independiente. Hoy tenemos videollamadas, redes sociales, inteligencia artificial, ¿qué les parece? Y comunicación instantánea. Sin embargo, muchos matrimonios conviven bajo el mismo techo sin una verdadera conexión emocional. ¿Qué cosa quiere decir? Hay personas que vivimos bajo el mismo techo, pero no sabemos cómo se está sintiendo el cónyuge. Tú no sabes cómo se siente, porque muchas veces como cónyuge solamente cumplimos responsabilidades y conocemos simplemente por fuera conversaciones solamente del diario convivir, pero no conocemos, como dijo el maestro que estuve exponiendo, una conversación más en el tema de las emociones, de saber un nivel mayor de cómo se está sintiendo el cónyuge, cómo se siente la esposa, cómo se siente el esposo, cómo se sienten los hijos, qué cosa es lo que le carga, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le entristece. Te pregunto en esta noche, ¿tú conoces cómo se siente tu esposa en esta hora? ¿Cómo se siente tu esposo? De eso venimos a hablar en esta noche. El problema no comienza cuando una pareja firma un divorcio. El problema comienza cuando uno de los dos deja de sostener al otro. Dios estableció el matrimonio para que nos sostengamos el uno al otro. Y eso pone demanda en que podamos conocer a nuestro cónyuge no solamente por la apariencia física, sino de una apariencia también emocional. La Biblia enseña que cuando estuvieron en el huerto, Adán y Eva estuvieron desnudos. Y esta palabra desnudos no es solamente que estaban sin ropa, sino que la palabra desnudo es, en otras palabras, poder expresarse en todo nivel emocionalmente, cuáles son sus fortalezas, debilidades, qué le alegra, qué le entristece, poder comentarlo y decirlo todo abiertamente. Pero lastimosamente hoy en día en los matrimonios no se vive así, de esa manera, porque muchas veces no se puede soportar. A veces que el esposo pueda decir a la esposa cómo se siente, qué le molesta, porque ya de pronto reacciona la esposa o reacciona el esposo. Pero sin embargo, dice la Escritura que estaban desnudos. Dígale que está al costado, si viniste con tu pareja, dile, es necesario estar desnudo, pero desnudo no quiere decir sin ropa, sino emocionalmente abiertos, que podamos decir, esto me gusta, esto me desagrada, esto me alegra, esto me entristece, que podamos tener esa libertad de poder decirlo. Hay matrimonios donde ambos siguen presentes físicamente, pero que hace tiempo dejaron de caminar juntos en el corazón emocionalmente. Se unieron para cumplir un sueño, una visión, pero de pronto comenzaron a desconectarse. Hoy hay padres que hacen negocios con el hijo o con la hija
y hay madres que hacen negocio con el hijo y con la hija. No digo que está mal, está bien, pero muchas veces la motivación no es por una motivación sana, sino que porque el cónyuge se siente solo, y de ahí aparecen después los problemas, porque sabemos que muchas veces el dinero expone todo lo que en el corazón hay, y muchas veces producto de eso hay rupturas. Dice, bueno, yo me voy con mi hijo y con él haré empresa, yo me iré con mi hija y haré empresa. Igual el padre y la madre igual también, con quién tiene más apego, quién es la persona que más le escucha, con quien más le logró establecer una conexión emocional. Entonces dice, con él yo haré negocio o empresa. No solamente necesariamente tiene que ser a veces otra persona con la cual se cometa un adulterio, sino que muchas veces dentro de las propias familias ya los matrimonios están divididos por este motivo de que se rompió la conexión emocional entre los cónyuges. ¿Cuál es el problema el día de hoy? El problema cuando las personas vienen a los terapeutas, a los psicólogos, a los consejeros familiares, el mayor problema es la falta de comunicación. Y cuando no hay comunicación, tú no puedes descubrir qué cosa le agrada a tu cónyuge, qué cosa le desagrada, cuál es la molestia, qué cosa es lo que está provocando el malestar. Porque muchas veces, a causa de un problema no resuelto, porque no hay esa libertad, no hay ese aguante, se podríamos decir, entonces la persona está callada, tiene el problema dentro, y la otra persona también sosteniendo, cargando, pero no tiene la libertad de poder soltarlo, porque inmediatamente es como una bomba atómica que algo explota. Entonces dicen, ¿para qué lo vamos a decir? Mejor ahí nomás hay que seguir guardándolo, pero es un problema que hasta el día de hoy has venido cargándolo. Dígale que está al costado, hoy Dios te trajo para poder liberarte, diga. Otro de los problemas es el estrés económico y laboral. Usted imagínese, no tener la libertad para poder expresar sus emociones a quien le dijo que le iba a amar para siempre, que lo iba a escuchar. Aquella persona que cuando eran novios no tenían problemas en escucharse 4, 5, 6, 7, 8 horas. Pero ahora van a tener problemas de poder comunicarse. Es algo contradictorio, ¿verdad? Porque más pasan los años, más pasan los tiempos, más se conoce, debería haber mayor comunicación, ¿no? Pero no sucede así. Ese es uno de los problemas, el problema de comunicación, el estrés económico, la no buena administración del dinero, el no saber administrarlo, el no saberlo invertir. Entonces todas esas cosas van sumando a esa carga emocional del cónyuge. Lo tercero, el uso excesivo de los dispositivos electrónicos. ¿Quién no tiene un celular? A ver, levante su mano el que no tiene un celular. ¿Cuántos no tienen una computadora en la casa? ¿Cuántos no se han bajado el aplicativo de la IA? Hoy en día vivimos distraídos en tantas cosas, y ahora con el mundial también. Entonces muchas personas a veces estamos tirados a alguno de esos lados, y a ese problema emocional, a ese problema económico, financiero, de falta de comunicación, le estamos agregando aún mayor carga, y hay un problema que no está resuelto, y la soledad emocional. Nosotros, dice la palabra, que hemos sido creados seres sociables, que tenemos que relacionarnos los unos con los otros, necesitamos escuchar, pero también poder expresarnos, y si no hay alguien que pueda escucharnos, alguien se va a acercar a querer escuchar, ¿verdad? Y es ahí donde muchas veces aparecen los peligros de los triángulos amorosos. Hoy quiero compartirles bajo ese contexto el tema titulado Levanta mis manos. Y quiero que podamos abrir la palabra en el libro de Éxodo capítulo 17, y vamos a leer del verso 8 hasta el 14. ¿Y qué les parece que empezamos leyendo desde aquí el verso 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 allá, nuestra hermana? ¿Me parece? Y si lo pueden proyectar aquí, se lo agradezco. En
en la pantalla, Éxodo 17, versos del 8 al 14. Éxodo 17 del 8 al 14. Capítulo 17, versos desde el 8 hasta el 14. Si no, no hay problema. Pero es un solo versículo. Ok, listo. Dice así, dice: y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces fue escrito, dice, para memoria, para la historia, para entender en otras palabras que hoy ese espíritu sigue vigente, haciéndole guerra a todo lo que se llama diseño de Dios, propósito de Dios. Pero el día de hoy vamos a ir desglosando y vamos a poder conectar esta historia bíblica a lo que hoy quiero compartir. Levantar mis manos, cuando digo ese tema, no es un llamado a levantar las manos para alabar y adorar solamente a Dios por unos minutos. Es un llamado a sostener el pacto cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando ya te sientes agotado, cuando ya perdiste la paciencia, cuando ya lo intentaste todo. El matrimonio no fracasa porque desaparece el amor. Muchas veces el matrimonio fracasa porque poco a poco dejamos caer en manos lo que Dios nos llamó a sostener. Pregunto a los matrimonios: ¿a quién nos mandó Dios a sostener? Dígale que está al costado al cónyuge, diga a tu cónyuge, es a tu esposa, es a tu esposo a quien Dios te mandó a sostener. Cada uno de nosotros cargamos propósitos de Dios, visiones de Dios, pero Dios nos puso un compañero, una compañera para poder ayudar a poder sostener ese encargo divino de parte de Dios. Aquí cuando vemos la palabra había un propósito de Dios, una visión de Dios, y había personas que tenían que sostener ese propósito para que el propósito de Dios tuviera que alumbrar en la tierra y cumplirse en la tierra. Dígale que está al costado: tú no eres una casualidad. Diga, ¿usted sabía que como matrimonio cargamos un propósito, un diseño de Dios? Y hay algo que Dios quiere traer a través de los matrimonios. En esta noche Dios quiere activarte, y si tú de repente viniste, pensaste que solamente te casaste y que nada más había, vengo a decirte que detrás de ese matrimonio hay un propósito de Dios, hay una visión divina de parte de Dios. ¿Por qué no le damos fuerte palmas a Dios, que Dios nos confió a seres humanos imperfectos, con tantas debilidades, con tantas fallas, con tantos problemas? Dice la palabra: aunque nosotros hayamos sido infieles, Dios siempre, siempre, siempre permanece fiel. ¿Cuántos aplauden a Dios en esta noche?
Entonces, ¿cuál era el contexto en aquellos días de estos pasajes bíblicos que hemos leído? Israel dice que salió de Egipto, estaba esclavo, pero ahora estaba saliendo de la esclavitud. Ahora eran libres, pero no tenían una experiencia como nación de poder enfrentar a los enemigos, de poder pelear, de poder guerrear. Habían visto, sí, el poder de Dios abrir el mar de una manera sobrenatural, los milagros, los prodigios, las maravillas de parte de Dios manifestarse. Pero ahora debían aprender que la libertad también exige perseverancia y dependencia del Señor. Dígale que está al costado, diga, escuchate, pregúntale. Diga, perseverancia y dependencia del Señor. ¿Por qué perseverancia y por qué dependencia del Señor? Porque verdades valgan, mis amados hermanos, como decía el día de ayer, si no fuera por el Espíritu Santo, yo creo que matrimonios no habrían en la tierra. Por eso que el contexto acerca de la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros leemos el contexto, nosotros, la iglesia apostólica, profética, de milagros, prodigios y maravillas, lo aplicamos en el área de lo sobrenatural, pero el contexto habla acerca de familia. Quiere decir que, en otras palabras, que el Espíritu Santo vino a la tierra para ayudarme a mí a poder soportar a mi esposa cuando ella está brava, y a ella para poder ayudarle a sostenerme a mí cuando yo estoy en mi crisis. ¿Se entiende, iglesia? Vamos, dígale que está al costado, diga, glorioso Espíritu Santo, te bendigo, dígale. Vamos, y dígale en esta mañana, en esta noche, diga, yo te necesito, dígale. Si tú estás pasando por problemas, crisis en el matrimonio, que te sientes agobiado, solo, que te sientes caído, desesperado, que hoy viniste a las justas aquí, que sabes que Dios te trajo porque Él te decía levantar las manos, dígale, yo te necesito, dile. Vamos, dígaselo fuerte en esta noche. Y si tú le puedes dar una fuerte palmas a Jesús, denle fuerte palmas al Señor. Entonces dice el relato bíblico que apareció Amalek, el pueblo descendiente de Esaú, pero una revelación. ¿Qué cosa hace ese pueblo de Amalek? No viene a atacarle frente al pueblo de Israel, sino que dice que le ataca por la retaguardia. ¿Y quiénes estaban en la retaguardia? Estaban los niños, estaban los ancianos, los enfermos, los debilitados, las personas cansadas, los deprimidos. Ellos estaban en la retaguardia. ¿Y qué cosa nos enseña eso? Que muchas veces cuando el matrimonio así está desgastado, cuando el matrimonio está sin fuerza, cuando el matrimonio está caído, por ahí viene el enemigo para atacar y destruir los matrimonios y destruir las familias. Por eso dígale que está al costado, diga, cuando menos fuerza hay, diga, es donde más tiene que estar a mi lado, dígale al esposo. Porque dice la palabra que el diablo vino cuando el diablo quiere atacar a la oveja, no se lanza a atacar a cualquier oveja, porque no ataca a la oveja gorda. Siempre se va a tirar para atacar a la oveja que está desgastada, la débil. A esa va a tirar, va a lanzarse para querer comerse el león. De la misma manera también, el diablo no ataca, no sabe que a un matrimonio que está fuerte no lo va a destruir, pero sí sabe que a un matrimonio debilitado lo va a hacer papilla. Dígale que está al costado, diga, el Señor reprenda al diablo en esta noche. Porque hoy hemos venido a qué cosa, vamos, diga, a tomar fuerzas en el Señor, dígale. Y para que la revelación pueda alumbrarnos, que nos necesitamos mutuamente el uno al otro. ¿Se entiende, iglesia? Y ¿sabe qué? Anoche y hoy día, mientras veía el Espíritu de Dios, comenzaba a hablarme y enseñarme de que ayer yo había compartido algo, pero decía el Señor, los ungidos también lloramos. ¿Sabe usted que los ungidos también lloran o no lloran? Los ungidos también lloran. Y así que en el matrimonio también lloramos y también tenemos frustraciones, estamos apenados, pero ahí es donde viene el Espíritu de Dios a levantarnos y a fortalecernos. Pero Dios quiere utilizarte a ti, a cada uno de los que hemos venido, que somos parte de un matrimonio. Quiere utilizarnos Dios ¿para qué cosa? Para restaurar, fortalecer el matrimonio, bendecir esa familia, con el propósito de que seamos la luz que alumbra las generaciones de la tierra.
Dele fuerte palmas a Jesús en esta noche. Entonces muchas crisis matrimoniales no comienzan por falta de amor, sino por falta de fuerzas. ¿Sabes qué quiero decirte en esta noche? Tú no sabes de repente del 1 al 10 con cuánto de fuerza está tu cónyuge en esta noche. Y sabes que la crisis no empieza, el divorcio no empieza cuando se perdió el amor, sino que cuando las fuerzas se perdieron, cuando la persona se siente solo, que solo o sola está peleando la batalla, que solo está viendo el problema, que solo está enfrentando la crisis, que solo lo está haciendo. Porque muchas veces el egoísmo se ha metido en los matrimonios, dentro del corazón de los hombres y también de las mujeres, para poder separar y dividir, y muchas veces permitir que el cónyuge esté solo enfrentando los problemas y las responsabilidades del matrimonio. Dígale que está al costado, así no es, dígale. Vamos, dígale, así no es, dígale. Entonces, la batalla relata el texto bíblico, la historia bíblica, que no solamente era física, no era una guerra de solamente cuerpo a cuerpo, solamente Moisés contra Amalek, sino que era una fuerza espiritual. Era una guerra espiritual, era una lucha espiritual. Dice que mientras Josué peleaba en el valle, Moisés estaba en la cima del monte con la vara de Dios. Vengo a decirte en esta hora, escúchame lo que te voy a decir. Tú no sabes qué problemas está lidiando tu esposa, tu cónyuge. Hay problemas también espirituales dentro de los matrimonios. Hay hombres casados y mujeres casadas que tienen sueños mojados, que se sienten tentadas, que se sienten tentados, y mil otras cosas que muchas veces es algo que se guarda en el corazón, no es algo que tú lo puedes ver, pero es algo espiritual con las cuales están lidiando. ¿Y eso qué cosas son? Son luchas espirituales, son luchas espirituales. Quiero compartirles algo. Mire, ve, yo el otro día de tanto cansancio estuve en el sillón y me quedé dormido porque estuve mirando un tiempo de televisión, recreándome, y de pronto mi esposa estaba haciendo trabajo y ella se fue a dormir. Me estuvo llamando muchas veces para yo ir al dormitorio a dormir, pero yo me quedé dormido y en esa noche yo tuve un ataque espiritual. Y mi esposa había tenido un sueño y ella se levantó a contarme a mí, a decirme: amor, ¿sabes qué? Anoche tuve un sueño y me levanté y en el sueño yo estaba diciéndote y así y exhortándote, me dice. ¿Que por qué? Porque cuando tú no duermes en el cuarto, tú estás abriendo puertas. Y me comenzó a decirme así. Y luego yo le dije: yo también tuve un sueño, y le compartí a mi esposa. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y sabe que el diablo no va a aparecer con una pistola para meterte un balazo, sino que el diablo de una manera silenciosa va a meterse a través del sueño, a través del descanso. Dice la palabra que cuando el agricultor se durmió, dice que vino el enemigo y le sembró cizaña, ¿verdad? Dígale que está al costado. Por eso es que es la razón por la cual nosotros los cónyuges tenemos que estar pendientes de que hay una guerra física, pero también hay una guerra espiritual que se lidia en el mundo espiritual, donde cuando hay diálogo, cuando hay desnudez emocional, que podemos compartirnos, de abrirnos las cosas, así como mi esposa pudo compartirme, yo pude abiertamente decirle las cosas. Entonces tenemos una visión amplia, no solamente de un plano natural, sino del mundo espiritual, para poder entrar y lidiar espiritualmente, atar y reprender a esos espíritus de las tinieblas. Dígale que está al costado, diga: lidiamos, diga una guerra natural, pero también espiritual. Yo no sé, porque el ser humano es un ser tripartito, es un ser espiritual que tiene un alma, pero que habita en un cuerpo. Y aunque emocionalmente, físicamente tenemos a veces cosas, luchas, tenemos dificultades, a veces problemas en la economía, problemas de los hijos, cosas visibles, pero también cosas espirituales se están moviendo detrás de todo ello. El otro día, por ejemplo, me compartía una de mis hijas, me dice: papá, un día en una reunión familiar, me decía, un día yo estaba ahí y una amiga de pronto comenzó a manifestarse como un demonio y quería venirse a tirarse encima, y yo me encerré en el baño
Y yo agarré y me salí, me dice mi hija. Y de ahí me dice, y otro día, cuando yo estaba en ese lugar, se me apareció una bruja, me dijo, se me apareció una bruja ahí en el cuarto. Dígale que está al costado, lidiamos una lucha, diga, natural y espiritual. Escúchame, este no es un cuento, por si acaso, es algo real. ¿Se entiende, iglesia? Yo no sé si usted entiende el plano natural, existe el plano espiritual, y muchas veces el cónyuge está lidiando con ese tipo de problemas. Y es más, te vengo a decir en esta noche, y me estoy saliendo de aquí desde el formato, porque siento de parte de Dios poder compartir. Hay hombres que están lidiando con problemas, a veces algunas personas con inclinaciones homosexuales, otros con la pornografía, otros ya se sienten tentados a través de las redes sociales, y que es algo que has estado guardando y minando en tu corazón. ¿Sabes qué? Yo te hablo a ti mujer y a ti varón, que debes ser abierto para poder permitir que tu cónyuge te puede poner, y ¿sabes qué? Y ser una persona inteligente para poder recibir de una buena manera y poder ayudar al cónyuge a ser liberado de ello. Y aún si se tiene que pedir ayuda a su pastor, tiene que hacerlo, porque de eso se trata. Para eso estamos los pastores, para poder ayudar en el campo espiritual. Entonces, ¿qué cosa significa la palabra levantar? Dice que levantaban la mano. En el contexto griego, que es el contexto original de donde la palabra fue escrita, esa palabra alzar, elevar o mantener en alto, no describe un gesto momentáneo, que el día de hoy alguien escuchó una conferencia y solamente el día dice, sí, amor, perdóname, a partir de hoy voy a levantar tus manos y proféticamente te levanto las manos y te voy a mantener sostenida las manos. Sino que es algo, es una actitud constante y perseverante. Dígale que está al costado, hasta que nos vayamos de este mundo, hasta que la vida nos separe. ¿Me está escuchando? No es algo de un momento, no es algo emotivo. Dígale que está al costado, es algo constante y perseverante. ¿Por qué constante y perseverante? Jesús dijo una gran verdad: en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido. Yo no sé con qué problemas matrimoniales has venido aquí en esta noche, pero sí te aseguro que de cualquiera tú te encuentres, de ahí Dios te sacará en victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo declaro que Dios te trajo para romper algo en tu matrimonio, para quebrar algo en tu mente, fortalezas mentales caen, para hacerte libre, para que la luz de Dios te alumbre, para que la palabra te convierta en tu corazón y te vayas transformado de este lugar a ser un instrumento de bendición en tu familia. La Biblia no dice que Moisés perdía porque Moisés fue un mal líder. Tampoco dice que porque Dios lo abandonó a Moisés, ni porque la espada de Josué fue muy débil y no estuvo muy afilada, sino dice porque se cansaba. Dígale que tal costaba, se cansaba, diga. ¿Y sabe qué? Hay un cansancio físico, pero también hay un cansancio emocional, y también hay un cansancio espiritual. Hay un cansancio físico por el desgaste del trabajo, del ministerio, de la empresa, del estudio, pero también hay un trabajo emocional cuando uno está lidiando con sentimientos de frustraciones, que él quiere alcanzar metas, sueños, que está empujando, pero que las cosas no le salen, no le funcionan como estaba esperando. Pero también hay una carga, hay un cansancio espiritual que provocan en el mundo espiritual los espíritus. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, hay personas que duermen 8 horas, 10, 12, 14, 16 horas, pero siguen cansados como si no hubieran dormido toda la noche. ¿Eso qué cosa significa? No es un cansancio físico, no es un cansancio emocional, es un cansancio espiritual. Vamos, dígale que está al costado, diga, el Señor te hace libre en esta hora, diga. Entonces, esto nos enseña que el cansancio no es un pecado. No piense que tu cónyuge está cansado porque está en pecado. Dígale que está al costado, es algo natural, dígale. Y entonces, en medio de ese cansancio, ¿a quién va a utilizar? Al pastor, ¿no? A la pastora. Vamos, dígale que está, no, diga, es al cónyuge, dígale. Vamos, dígale, es a ti el cónyuge. Tuya es la responsabilidad de poder levantar las manos. Entonces, no es pecado
estar cansado, pero sí es peligroso enfrentar el cansancio en soledad. Porque recuerda, como habíamos estado compartiendo, el enemigo, ¿a quién viene a atacar? A las personas cansadas, agotadas, a las personas que se encuentran solos. Por eso vamos, dígale que está acostado. Si tú estás en el reino, nunca camines de una manera solitaria, dígale. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso yo vine a escuchar a otros expositores y hoy también estoy compartiendo aquí, porque así es la vida, nos necesitamos los unos a los otros. Y cuanto más en los cónyuges. Yo necesito a mi esposa, pastor, pero usted es hombre, pastor, y usted tiene cara de ser bravo, de liberal. Sí, pero de todas maneras soy una persona que tengo una necesidad y necesito a mi cónyuge, y para eso Dios me lo colocó a mi lado. Dígale que está al costado, diga, te necesito, dígale. Pero ahí está Dios, sí. Dios está presente, pero Dios es invisible y Dios te quiere utilizar a ti, una persona visible, que le puedas decir te amo y puedas sentir el amor de Dios, el abrazo de Dios a través tuyo, que pueda a través tuyo poder experimentar la paciencia, de que cumple las promesas, de que le hace la vida más fácil. Dios te quiere utilizar a ti. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Por qué no le aplaudimos a Jesucristo en esta noche? ¿Qué le parece? Entonces, el cansancio no siempre es señal de falta de fe. Es la evidencia de que hemos estado llevando cargas o hemos estado pasando periodos de luchas espirituales o de cargas demasiado pesadas durante demasiado tiempo. Vamos, dígale que está al costado, diga, entra en tu tiempo de descanso, diga. ¿Y por qué? Porque ahora el cónyuge se va a levantar a pelear por ti, porque ahora lo vas a conectar con Dios, ¿me está escuchando? La cual es nuestro descanso pleno. Sabemos que Jesús es nuestra paz y nuestro descanso, el lugar donde debemos correr los cónyuges. Pero aquí en la tierra existe alguien que te tiene que levantar, te tiene que animarte, te tiene que empujarte, te tiene que llevarte, conectarte y ahí dejarte para que puedas tú desarrollar y conectarte y activarte en la presencia de Dios. Yo no sé por qué temporada has estado pasando tú, pero yo me acuerdo temporadas de mi vida en las cuales he pedido oración, en las cuales Dios un día me hizo sentarme y aprender ahí a descansar. Y quiero decirte que esta noche, mire, escúchame, el descanso no es algo diabólico, ni es algo carnal, es algo espiritual que Dios mismo lo creó. Por eso dice la palabra que 6 días trabajaremos y un día descansaremos del séptimo, que no es un día, es una persona, es Jesús, pero nosotros mientras estamos en la tierra también necesitamos descanso, porque en medio del descanso nos recreamos, nos abrimos para poder recrearnos y comenzar a mirar desde otra perspectiva las cosas cuando descansamos. Un ministro cansado no es un ministro efectivo. Necesitamos, diga, descanso, diga. Igual un matrimonio, una familia cansada y agotada no son efectivos. Dígale que está al costado, necesitamos descanso. Y entonces yo era de las personas, yo comencé a trabajar desde los 9 años y yo trabajé en una panadería, y en una panadería, la panadería abre a las 5 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Entonces usted se imagina, yo desde qué hora estaba despierto. Había temporadas que yo me levantaba a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y me acostaba a 10, 11 de la noche, y yo estaba acostumbrado a ese tipo de rutina de vida desde el lunes hasta el sábado. El domingo solamente en la mañana hasta las 10 de la mañana, y de ahí me iba a mi servicio a escuchar la palabra, pero yo estaba acostumbrado a eso. Entonces ya cuando yo me casé estaba acostumbrado a eso, y cuando estaba en el ministerio también estaba acostumbrado a esa rutina, hasta que un día yo tuve un cuadro donde Dios mismo me agarró y me dijo, ven, siéntate y te quiero enseñar. De que tú puedas entender que el ministerio no se va a caer si que tú descansas. La iglesia no se va a caer si tú descansas. Tus hijos, del matrimonio, la empresa, la finanza, no se va a caer si tú descansas. Yo soy el Señor el que lo sostengo. ¿Se entiende, iglesia? Y ¿sabes qué? Esta palabra también va para ti, para poder liberarte en esta hora, porque puedo percibir en el espíritu que hay hombres controladores, hay mujeres controladoras, y no lo digo de mala manera. Cuando digo esa palabra controlador, quiere decir
que lo queremos tener el control de todas las cosas. Yo lo viví, a mí me pasó. Uno de mis hijos partió a la presencia de Dios y me dio un cuadro, un postraumático, y el enemigo venía a administrar mi mente, mi corazón, y el diablo me atacaba con temores y con cosas. Entonces, ¿qué cosa hacía yo? Buscaba que cuidar a los hijos, la familia, y pensaba de que si no hacía una cosa, pues que algo, cualquier cosa le podía pasar. Y ya estaba luchando yo en mis fuerzas y no estaba confiando en Dios, de dejarlo todo en la mano de Dios y confiar plenamente en Dios, hasta que en muchas oportunidades de que casi me da derrame cerebral, ataque al corazón, aprendí y dije: Señor, yo no puedo más, Señor, con estas cosas. Yo no puedo tener el control, te los entrego a ti, Señor. Te entrego todo a ti, Señor, y yo descanso en ti, oh Dios. ¿Se entiende, iglesia? Porque muchas veces las personas están estresadas, los matrimonios están estresados porque queremos tomarlo todo, queremos controlarlo todo, por el perfeccionismo, por la desconfianza, por mil cosas. Pero hoy Dios te trajo a este lugar para hacerte libre, porque Dios te trajo para descargarte en esta noche. Amén, iglesia. Entonces hay esposos que levantan la mano solos aquí en este lugar en esta noche. ¿Cuántos vinieron solos en esta noche aquí? Yo vine solo, pero te traigo salud de mi amada esposa y yo estoy todavía felizmente casado. Yo no sé cómo viniste tú en esta noche, si por cuestiones de repente de trabajo, responsabilidades, has venido solo, está bien. Pero si tú estás lidiando solo la batalla, hoy en la noche, de que tú puedas examinarte en Dios, ¿qué cosa está ocurriendo espiritualmente? ¿Qué cosa está ocurriendo emocionalmente con tu esposa? ¿Qué cosa está ocurriendo físicamente con tu esposa? Porque de repente está agobiada emocionalmente, quizás tiene luchas espirituales de repente, quizás se siente tan agotada físicamente por las tantas responsabilidades que, queriendo estar aquí en este lugar, no lo está por todas esas cargas. Entonces, por eso que tenemos que ser sabios para provocar esas aperturas, de poder provocar la apertura de que podamos abrir el corazón abiertamente y poder permitir escuchar al cónyuge sin juzgar, sin criticar, sin condenar, sin agarrarlo para que en los momentos de debilidad podamos usar como un arma para querer destruir al cónyuge. ¿Se entiende, iglesia? Porque a veces hay parejas que se contaron cosas y que después de medio del pleito usan esas armas para querer destruirse. Escúchame lo que te voy a decir. El pasaje bíblico, la historia bíblica relata, no dice que Israel peleaba contra ellos mismos, peleaba contra Amalek. Dígale que está al costado: esta guerra no es tuya, no es tú y yo, dígale. No peleamos tú y yo, diga. No nos estamos autosaboteando, diga. La lucha es contra los enemigos espirituales, contra las cosas externas, contra problemas emocionales, físicos, contra algún desorden que necesita ser reordenado simplemente. Pero vamos, dígale que está al costado: hoy debe ser la mejor temporada de estar unidos más que nunca. Hay esposas que levantan la mano solas. Uno sostiene la economía, otro sostiene la casa, otros sostienen la fe, otros sostienen a los hijos. Aparentemente pareciera que está bien, pero no está bien, porque Dios desea que ambos cónyuges participen de la crianza de los hijos, de la fe, de la provisión y de todas las demás cosas. Dígale que está al costado, vamos, diga: es algo que tenemos que hacerlo, diga, en unidad, dígale. Porque a veces el padre dice: yo sostengo la casa, y como el padre dice, él solamente está encargado, entonces a la madre no le interesa de qué manera pueda malgastar la economía y la finanza, ¿no? No es así. Vamos, dígale que está al costado, digo: somos un equipo. Hay personas que llevan años sosteniendo solos el hogar, casi en silencio. Yo no sé si es que tú tienes la libertad de poder expresarte frente a tu cónyuge. No sé si tú has expuesto tu problema matrimonial, esa carga emocional, espiritual, física, que tú puedes estar abordando en esta noche a tus pastores, a tus líderes. Y si no lo has hecho, yo te aconsejo de parte de Dios que lo hagas, porque sabes que el
cuerpo hay cosas que no puede resistir. Y en medio de esta historia que te conté, yo terminé yendo a la psicóloga. Nunca antes había ido. No soy de las personas que me gusta ir al médico. Siempre pensé que Dios me podía sanar y que no necesitaba de los médicos. Siempre me costaba ir a los médicos. Pero cuando entré en esas crisis, un día escuché a un apóstol que salió en la televisión, y él comenzó a relatar un problema emocional, una historia que había ocurrido. Él estaba tomando agua y de pronto se ahogó, y de pronto le entró un temor que ya no podía regresar a su casa, y entonces llamó por teléfono a su esposa a decirle que venga a recogerla. Y ese evento se repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces él dice: Señor, pero yo te he visto a ti usarme a mí con milagros sobrenaturales, tremendos prodigios que todo operaba a través de mis manos sobre los enfermos, liberar a gente endemoniada. ¿Y por qué tú no me sanas, Señor?, le dice el predicador. Y entonces el Señor le dice: mira al frente, le dice, y ahí está el hospital. Le dice: ¿qué te hace pensar que yo no puedo usar a ellos para sanarte?, le dice. Y entonces él se abrió para ir a un psicoterapeuta, y cuando lo atiende, ¿qué cosa había ocurrido? De que un trauma de su infancia que no había sido sanada, en ese momento que se ahogó con el agua, se conectó con eso, y entonces ahí vino nuevamente a perturbarle ese trauma. Entonces, ¿por qué? Porque a veces hay problemas emocionales que están guardados en el inconsciente, que no son confrontados, que no son sanados y que no son liberados, y por eso hay personas que dentro del matrimonio tienen temores, tienen miedo, tienen problemas. Y hay dentro del matrimonio gente que no disfruta el acto sexual. El acto sexual no es un pecado, dentro del matrimonio es el regalo de Dios para bendecir el matrimonio, pero hay gente que a veces no lo disfruta porque quizá de repente tuvieron una experiencia de repente en su vida soltera, un tocamiento indebido, o de repente un abuso de repente en alguna etapa de su vida, que ahora de repente, cuando el esposo le pide, ¿cómo se llama?, tener intimidad, o la esposa le pide tener intimidad, lo ven como algo cochino, lo ven como algo sucio, como algo temeroso, como algo traumático. Pero Dios te trajo en esta noche aquí a este lugar para decirte que puedes ser libre de esas ataduras del diablo, que Dios te quiere arrancar esa carga para que puedas disfrutar a libertad plena tu matrimonio y todo lo que Dios ha regalado dentro del pacto matrimonial. Hay mujeres que a veces dicen: estoy cansada, los niños, las mil cosas, y a veces de repente no lo hacen porque verdaderamente es así, sino porque dentro hay un problema emocional, espiritual, físico, que no hay apertura para poder contar y exponer al cónyuge, y vive cargando no sé cuántos años de casado tienes, y que todo ese tiempo está cargando ese trauma. Pero yo creo que ya es tiempo de que le den la apertura para que pueda liberarse, porque una persona, escúchame lo que te voy a decir, el diablo solamente opera donde hay oscuridad, pero cuando uno expone algo, uno es liberado y el diablo pierde poder y pierde fuerza. ¿Se entiende, iglesia? Y entonces cuando yo fui al psicólogo, a la psicóloga, me dijo así: Señor, reláteme sus eventos que usted ha tenido en los últimos tiempos. Le dije, tal cosa, le digo, mi mamá partió hace cuánto, hace tanto tiempo, mi hijo partió mío hace cuánto tiempo, hace tanto tiempo, le digo. Y me dice: Señor, ok, ahí nomás, ¿sabe lo que pasa? Me dice: Señor, usted es un ser espiritual, pero que tiene una parte física. Su parte espiritual es tan fuerte que su cuerpo no puede sostener, y por eso es que usted se cae cuando se levanta. Porque yo una noche me fui a acostarme después de preparar un sermón, y al momento de levantarme en la mañana ya no podía estar en pie, yo me caía y no podía permanecer en pie. Y cuando yo estaba en el púlpito me venían sensaciones de que me iba a dar un derrame cerebral, un ataque al corazón, me ponía totalmente rojo y solamente lo único que pedía pedir agua, y no le decía nada para no asustar a la iglesia, para no asustar a los demás, pero con esas cosas estuve lidiando. Entonces cuando entendí, y me dijo la psicóloga, me dijo: Señor, lo que pasa es que usted ha tenido un problema muy fuerte, una carga emocional muy fuerte,
Una carga espiritual que a su cuerpo físico no le permite estar en pie, porque es una carga tan pesada que no le deja y que lo está doblegando, en otra palabra. Yo cuando salí de ese lugar, yo le dije a mi esposa, le dije: amor, tú no sabes cuánto a mí me ha dolido la partida de nuestro hijo. Y comencé a llorar como un niño ahí, y comencé a liberarme, y pude sentir que el dolor comenzó a liberarme. De ahí tuve experiencias con Dios. Dios se manifestó de una y de otra manera. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre me vino a decir: ¿dónde está mi hijo Danilo para sanarlo? Y Dios comenzó a sanarme, a liberarme y a restaurarme y a restituirme, y por eso estoy aquí en esta noche. Y si Dios lo hizo conmigo, yo creo que también lo puede hacer con cada uno de los que estamos aquí en este auditorio en esta noche. Entonces hay cargas que están cargando, y simplemente porque no lo hablas, porque no lo sueltas. Pero hoy es la noche de poder soltar y de poder abrir. Escúchame, no es una casualidad que viniste. Dios está provocando que tú abras tu corazón, que tú abras tus labios. Porque cuando tú abres tu boca, cuando tú abres tu corazón a alguien de confianza, tú te liberas de todas esas cargas emocionales que has estado cargando. Y se liberan muchas cosas. El amor no se demuestra cuando ambos son fuertes. El amor se revela cuando uno ya no puede levantar las manos y el otro decide sostenerla. Cuando el otro decide sostenerla cuando la persona está caída. Yo le bendigo a Dios y alabo a Dios por la vida de mi esposa. Porque como 4 años yo estuve pasando un proceso muy difícil. Y la verdad, mi esposa en todo tiempo estuvo a mi lado, y también acá está mi llamada apóstol, la profeta Iris. Ellos me estuvieron sosteniendo en oración, orando, ministrándome. Y por eso les digo sus vidas, y por eso los honro en esta noche también. Pero yo bendigo la vida de mi esposa porque estuvo ahí, y muchas cosas yo no le conté al apóstol, no le conté a la profeta, pero ahí pasábamos cargados como matrimonio. Y entonces muchas veces así los matrimonios estamos cargando cosas, y mucho más cuando somos pastores, cuando somos líderes. A veces nos cuesta poder abrir el corazón porque decimos: no lo puedo contar a una oveja, no lo puedo contar a tal o cual persona, porque a veces perdimos la confianza, porque un día abriste el corazón a alguien y esa persona comenzó a soltarlo como un chisme, y entonces hoy te cuesta poder confiar. Yo vengo a decirte en esta noche: hay gente que no merece nuestra confianza, pero vengo a decirte: hay gente de buen corazón que sí sabe guardar el secreto y son confiables. Y sabes que yo bendigo al apóstol Martín y a la profeta Iris. El apóstol me conoce desde que yo tenía 19 años aproximadamente, y de verdad que tuvo mucho paciente con la profeta Iris para escucharme rollos de cosas, de papeles que yo le confesaba